A las 10 con Silvia. Un nuevo día, una nueva oportunidad para conversar y compartir temas apasionantes. Bienvenidos. Con ustedes, Silvia Blanco. Feliz y nuevo día. ¿Cómo están todos ustedes? Emocionadísima de estar de nuevo un día más que me regala Diosito para poder compartir con ustedes esta hora maravillosa todos los días a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana en Radio Actual, su radio 107.1, que es mi casa desde hace ya 2 meses. Y bueno, hoy, como siempre, buscando estos temas maravillosos, nuevos, que nos vengan a aportar a nuestra vida, tengo conmigo a un amigo muy querido de hace muchos años, a quien conocí por cosas de la vida, por estas situaciones inesperadas que son regalos que nos da la vida como tal. En aquel momento, Andrés Rodríguez trabajaba en cuestiones audiovisuales, haciendo videos y cosas de este tipo, y bueno, pues nos unía algo, una cuestión afín en mi trabajo en televisión y él en su carrera. Pero con el pasar de los años, y esto pues voy a pedir que él mismo nos lo cuente para que pues le conozcamos por primera vez, ya que es la primera vez que va a ingresar en un programa aquí en Costa Rica, que nos cuente esa transformación, ese giro que da su vida hacia todo lo que es la naturopatía, todo lo que es la vida natural y con mucha conciencia en cuanto a la salud y al cuidado de todo lo que es nuestro entorno. Entonces, en esta línea, como naturópata, vamos a hablar hoy sobre lo que es el par biomagnético o el biomagnetismo. Para esto le doy la más cordial bienvenida y un abrazo fraternal desde Costa Rica hasta Madrid para Andrés. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Por ahí, aquí tardes y calurosas. Ya son las 6 de la tarde, más o menos, 6 ¿verdad? 6 de la tarde, efectivamente. Pero bueno, como muy bien dices, fue una fortuna que nos cruzásemos. Y bueno, pues cada uno en nuestra especialidad, ¿no? Yo me he dedicado toda la vida, aún sigo, pero el tema audiovisual y bueno, pues llegó un momento en el que me planteé que había que cambiar un poco, había que relajarse, había que cuidarse, que tenemos solo un templo y que había que dedicarle el mayor tiempo posible, ¿no? A partir de ahí empecé a preocuparme de esto hace 12 años aproximadamente, empecé a estudiar, empecé a formarme y empecé a cuidarme y empecé a cuidar, a intentar ayudar y cuidar al resto de la gente, ¿no? Que se ponía en mi camino. Y a partir de ahí, bueno, pues últimamente incluso estoy en un centro también preparando a futuros naturópatas y nada, yo encantado, la verdad que encantado. Tenemos solo un templo, hay que cuidarlo. Vamos a definir exactamente, o sea, ¿qué se entiende como un naturópata? Bueno, un naturópata es una persona que en principio acompaña, ¿eh? Es un terapeuta, que no es ni más ni menos que un acompañante para un proceso que a veces se entiende como una enfermedad, ¿no? Maneras de ayudarlo, pues, como decía Hipócrates, primero no hacer daño, primo non nocere, ¿no? Intentamos, pues eso, a través de la alimentación, a través de la hidroterapia, a través de la oligoterapia, a través de la acupuntura, en fin, hay muchas herramientas que se utilizan en naturopatía y que todas sirven para, de alguna forma, organizar ese cuerpo y sobre todo ayudarle a ese médico interno que es el que realmente cura, ¿no? Ese médico interno que nosotros somos simplemente apoyos y ayudantes, ¿no? Uh-huh. Y como bien lo decías, es un templo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es majestuosamente maravilloso, o sea, desde que nacemos venimos, o sea, tiene una máquina impresionante, pero nos encargamos casi que como por asignatura pendiente, en lugar de cuidarlo, respetarlo y hacer todo para que ese templo tenga un balance y una estabilidad a lo largo de los años que vivamos, más bien en destruirlo, o sea, más bien en no hacer todo lo contrario de lo que deberíamos hacer.
Efectivamente, parece que, y además ahora con los tiempos que corren, pues que si el estrés, que si las ondas electromagnéticas, que si hay un montón de contaminantes, digamos, externos, que además no ayudan a absolutamente nada, unido después al poco cuidado que tenemos en alimentarnos bien, ¿no? En utilizar productos que el cuerpo entienda y metabolice bien y gestione bien, ¿no? Porque para mí la alimentación es vital, es importantísima y es una de las grandes ayudas, ¿no? Otra cosa son las genéticas y las epigenéticas, ¿no? Todo lo que el entorno nos está mandando, ¿no? Y ahí, bueno, pues intentamos, en la medida de lo posible, que el cuerpo pues quede lo menos dañado posible, ¿no? Uh-huh. Ok, nosotros tenemos, Andrés, acá en la radio, la posibilidad, como estamos en vivo, de que las personas que nos están escuchando nos puedan enviar mensajes de texto al 7250-8818, 7250-8818. También, más adelantito, cuando así sientan la inquietud y quieran tal vez hacer una pregunta al aire, nos pueden llamar al 2222-2323, que es el teléfono de la Central Telefónica de Radio Actual. Como a su vez también tenemos el grupo de Facebook en donde estamos con A las 10 con Silvia, 10 con número y Silvia con Y, y ahí pues ya está posteado el tema, así que vamos a abrir a partir de este momento todos estos canales de comunicación para que la gente sienta libertad de hacer cualquier pregunta. Y aquí lo que quiero comentarles es que todos estamos aprendiendo, así que si es un tema nuevo como este que vamos a hablar, pues obviamente está abierta la comunicación para que hagan cualquier tipo de pregunta, por más absurda que suene, pero de eso se trata, o sea, poder después de la hora entender de qué estamos hablando. Entonces, el par biomagnético o biomagnetismo, ¿qué es exactamente y dónde nace, hace cuánto tiempo? Porque siempre se ha hablado un poco, digamos, de este tema, pero ¿cómo nace como esta nueva tendencia, que es lo que hoy nos trae acá? Pues muy bien, desde siempre el magnetismo ha estado siempre asociado a la salud, ¿no? Desde los egipcios, chinos, edad medieval, en fin, ha habido toda una evolución. Y en este caso en concreto, el par biomagnético, pues nace ahí muy cerquita de Costa Rica, en México, ¿no? El doctor Isaac Goiz Durán, hacia 1988, pues descubre el par biomagnético, ¿no? Él vio que era muy importante equilibrar el pH del cuerpo, ¿no? Somos agua, el 80, el 70% somos agua, y por tanto todos los líquidos corporales tienen un pH, lo tiene la saliva, la sangre, la orina, en fin, todo el cuerpo tiene un pH. Entonces, cuando esos pHs están equilibrados, pues es muy difícil enfermar, es muy difícil coger una patología, ¿no? Uh-huh. En consecuencia, el par biomagnético lo que hace es equilibrar, entre otras cosas, el pH, ¿no?, de ese cuerpo, para que ahí no se genere o no puedan habitar ni virus, ni bacterias, ni hongos, ni parásitos, ¿no? Según el doctor Goiz, estos patógenos, unidos o individualmente, pueden generar una enfermedad, ¿no? Entonces, lo que se hace... Perdón, cuando hablamos de pH, ¿estamos hablando de la acidez o de la alcalinidad de estos líquidos? Efectivamente, hay una escala que va del 0 al 14. Se considera un pH neutro, el del agua supuestamente pura, en un estado, digamos, idílico, que es difícil, y ese sería, digamos, el neutro, ¿no?, el 7. El cuerpo humano, como mejor funciona, es entre 7,3 y 7,4, o sea, ligeramente alcalino, ¿no? Todo lo que esté de 7 hacia abajo, hacia el 0, lo consideramos acidosis, o sea, cuerpo ácido, que conviene no estar nunca, porque ahí se generan muchas de las patologías degenerativas, ¿no? Y del 7 hacia arriba, hacia el 14, consideramos que el líquido o el punto del cuerpo es alcalino, que
si es en exceso tampoco interesa, ¿no? Entonces, de estos dos conceptos, de acidosis y alcalinidad, pues el doctor Goiz indagó. Sí. Bueno. No sé si... ¿Aló? ¿Sí? Hola. Creo que te perdí por un momento. Dijiste, el doctor Goiz indagó. Sí, indagó que estos puntos ácidos o esos puntos alcalinos eran muy beneficiosos para que los patógenos, en este caso, si es ácido, fuesen los virus y los hongos los que pudiesen allí generar y vivir. Y en cuanto al alcalino sería las bacterias y los parásitos, ¿no? Incluso él descubrió que hay una intercomunicación entre esos dos puntos, ¿no? Esos dos patógenos, ¿no? Y ahí es donde se puede generar la enfermedad, ¿no? Okay, entonces para ver si estamos entendiendo y estamos todos en la misma línea. Siempre se ha sabido, obviamente, que nuestro pH entonces, o sea, tiende a estar o alcalino o a estar ácido, digamos, ¿verdad? Pero entonces, tal vez la medicina normalmente pues no le había dado la importancia que tenía este desbalance en el organismo, a través del cual el doctor Goiz, pues obviamente en sus estudios, detecta que estos son los momentos en donde se producen entonces enfermedades o donde se generan situaciones, obviamente, de un error en el funcionamiento, digamos, del cuerpo, y comienzan a generarse en las enfermedades. Claro, efectivamente, las enfermedades degenerativas casi siempre están asociadas a una acidificación, casi siempre. Entonces lo que se pretende es equilibrar, llegar a que ese punto tenga su homeostasis, o sea, su equilibrio, con lo cual ahí no puede vivir ningún patógeno. Entonces, en esos puntos ácidos que tiene el cuerpo, lo que se pretende es eso, equilibrar. Si es ¿Y cómo se sabe, por ejemplo, yo no sé si vas a decir que estoy loca, pero no creo que vayas a decir. No, por Dios. Qué va. Pero yo en este momento de mi vida específicamente, yo siento que yo estoy atravesando, y te digo que es por primera vez en mi vida, siento que estoy atravesando por un proceso de acidez. O sea, lo siento en la orina, lo siento, o sea, yo siento que estoy teniendo cosas que me hacen tener una sensación como de que mi cuerpo está viviendo un proceso de acidez, o sea, desbalance hacia el lado de la acidez. ¿Eso es posible? Sí. O sea, que uno sienta eso. Puede ser perfectamente. Yo que sé, una persona que pueda tener unos inicios de artrosis, por ejemplo, pues está claro que está tendiendo a una acidez, ¿no? Porque ahí se genera una diabetes, también se genera en cuerpos ácidos, ¿no? Entonces, lo que se pretende, y el cuerpo lo cuenta, nos lo dice, ¿no? A través de un test kinesiológico, nos dice dónde están esos puntos de disfunción, ¿no? No solo de pH, sino también, que esa es otra particularidad del par biomagnético, las disfunciones glandulares que hay, o sea, nuestra hipófisis, nuestra tiroides, nuestro hígado. O sea, ya no solo puntos donde existan líquidos, ¿no? Sino también glándulas y órganos, ¿no? Y estaba también leyendo y escuchando, porque pues me di a la tarea de escuchar un poco conferencias y entrevistas que le han hecho al doctor Goiz, y hablaban también de todo lo que es como tipo cartílagos, toda esta parte también se afecta, inclusive hasta de psoriasis hablaban. Claro, hay un listado tremendo de patologías que se pueden solucionar con el par biomagnético, ¿no? Puedo hablar desde miomas, pasando por psoriasis, artrosis, en fin, equilibrando esos puntos, haciendo el rastreo de ese cuerpo que además, insisto, no responde, o sea, con acortamiento y alargamiento del cuerpo, ¿no? Del mi cuerpo, en este caso derecho, ¿no? Sí.
Ahora, cuando pues, digamos que ya entendimos lo que el biomagnetismo intenta lograr en este balance, ¿verdad? De tratar de mantener el cuerpo en los parámetros ideales para que no se reproduzcan o no se generen o no exista ese problema de las bacterias y los virus y todo este asunto. Si yo llego donde un médico, o sea, para ser tratada con este tratamiento, ¿a qué me expongo? O sea, ¿qué es lo que me hacen? ¿De qué se trata el tratamiento? El par biomagnético lo que hace es poner mediante un imán rastreador, siempre con un polo negativo, el polo negativo, digamos, puesto en la zona de la piel, vamos a ir colocando ese imán negativo en un mapa que ya está creado, ¿no? Aunque día a día se van acumulando más pares biomagnéticos de gente que lo está indagando, y se va rastreando estos puntos con este, digamos, polo negativo rastreador, y en un momento concreto donde se ponga el imán, el pie derecho va a acortarse o a alargarse, ¿no? Y entonces ahí sabemos que ya hay una disfunción. Colocado ese polo negativo en ese punto, vamos a coger ahora un polo positivo, que es el resonador, que es el que va a equilibrar, digamos, para que ese pie se iguale, ya no esté encogido. Entonces vamos a ir colocando ese polo positivo resonador en diferentes puntos también del cuerpo, de ese mapa que ya está creado, y que, insisto, se está creando cada vez más, hasta que el cuerpo o los pies se igualen. Ahí es el punto de equilibrio. Esos imanes se dejan ahí, 15, 20 minutos, depende de la latitud donde viva el paciente, y pasado esos 15 minutos se quita ese par biomagnético y los pies ya se quedarán igualados. Con lo cual, ahí ya hemos encontrado la homeostasis, el equilibrio de esa disfunción que hay. O sea, cuando estás comenzando con esta imán, con el negativo, estás haciendo como un scan, o sea, lo que estás haciendo es como efectivamente, es un escáner en el cuerpo. Estás escaneando el cuerpo, efectivamente, y en un momento dado que el cuerpo es muy inteligente y responde, con un acortamiento si es una acidificación, o con un alargamiento si es una alcalinización. Normalmente lo que hace el organismo es encoger el pie, ¿no? Encoger, te estoy hablando de un par de dedos, tampoco es que se encoja mucho, ¿no? Evidentemente, antes de empezar con ese rastreo, digamos, debemos equilibrar ese cuerpo que llega a nuestra consulta, ¿no? Y normalmente, pues puede que venga desequilibrado, y acoplamos dos imanes que se llama el par Goiz, positivo en el riñón izquierdo y negativo en el temporal, o sea, detrás de la oreja. Ahí, si no hay un problema estructural del propio cuerpo, pues los pies se igualan. Y a partir de ahí empezamos a hacer el rastreo, ¿no? Esta es, digamos, la técnica más idónea, ¿no? Okay. Eso es. Pero hay otra técnica, y es mucho más, digamos, porque ahí necesitaríamos a una persona que estuviese moviendo el imán a cada uno de los puntos que nosotros vamos diciendo, ¿no? Pero el cuerpo también responde ante la voz, y simplemente diciendo esos pares, esos puntos, ya el cuerpo va a responder, se va a encoger o se va a alargar, ¿no? Y a partir de ahí es buscar el resonador para que eso se equilibre. Okay. No sé si me he explicado. No, sí, pero necesitamos un poquito más, pero en todo caso vamos a hacer una pequeña pausa. Ya tenemos el primer mensaje de texto que me acaba de entrar a la línea del 7250-8818. Los invito a todos los que en este momento nos están escuchando, sí, estoy segura, tendrán muchísimas preguntas, así que envíenme los mensajes o bien llámenos por teléfono. Hacemos una primera pequeña pausa cortita, y seguimos ahondando en este tema tan interesante y tan, ¿cómo decir?, tan positivo y halagador, pensando en un futuro, pues en una excelente salud y tener un mayor control de todo esto que tenemos como templo y que tenemos que rendirle el cuidado necesario. Así que ya volvemos en un
un ratito chiquito. Siga con nosotros. En breve regresamos a las 10 con Silvia. Estetic Clínica y Spa. Somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetic Clínica y Spa. Avanzamos con la tecnología. Decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetic Clínica y Spa. Comuníquese con nosotros. 2275-1111. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetic. Durante más de 3 décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio con picardía, con una producción respetuosa, inteligente pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, A las 10 con Silvia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, su cita es aquí. 107.1 Radio Actual, su radio, A las 10 con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta. A las 10 con Silvia. Bien, y ya estamos de vuelta. Recuerden que todo el mes de agosto estamos en un 2x1 en la Clínica y Spa Estetic, donde ustedes van a poder tener una enorme cantidad de opciones para hacerse esos chineitos, esos regalitos que nos hacemos, y más ahora en este mes que tenemos el Día de la Madre, un 2x1 es maravilloso. Son tratamientos de spa en donde van a encontrar desde envolturas de chocolate como la que se ganó ayer nuestra amiga, que todavía no se ha comunicado conmigo para poder hacer uso de son varias horitas en donde van a tener limpieza facial, radiofrecuencia, en fin, exfoliaciones, todo este tipo de chineitos que estoy segura lo van a disfrutar mucho. Recuerden el teléfono 2275-1111. Bien, Andrés. Sí, cuéntame. A ver, algo que se dice sencillo, me imagino a tu manera de entender, que si se estira y se encoge y toda esta cosa, a ver, obviamente para quien no lo entiende o no lo puede o no lo ha visto, no lo ha vivido, pues es algo un poco, digamos, puede resultar como de hechicería, ¿no? O sea, no hechicería, pero sí como que nos puede resultar tal vez, explíqueme un poquito mejor. Sí, o sea, se pasan los imanes y el cuerpo, siempre cuando uno va, por ejemplo, de un fisioterapeuta y estás teniendo algún problema en la columna o alguna cosa de estas, ellos te hacen unas mediciones y te dicen, usted en este momento está teniendo el pie izquierdo más largo o más corto o qué sé yo que el derecho. Y te dicen eso y uno como que más o menos puede entender, aunque no es tal vez visualmente perceptible para nosotros, pues obviamente ahí también hay un desbalance, ahí también el cuerpo tiene una pues digamos algo que no debería ser para tener un balance idóneo. Y uno más o menos lo entiende. Ahora, ¿cómo funciona en este caso? O sea, ¿cómo es que decís que pasan los imanes y entonces el cuerpo en ese momento reacciona? Sí, el cuerpo, decía antes, responde, ¿no? Y responde con algo que se llama la respuesta muscular inteligente, ¿no? No es ni más ni menos que un ejercicio o una herramienta que también se hace en naturopatía, que es la kinesiología, ¿no? El doctor George Goodhart fue uno el que empezó con el tema. Y se puede comprobar, o sea, no hay que hacer ningún estudio grande haciendo esa simple prueba, ¿no? Es decir, preguntando a una persona con los pies, cogiéndole los pies y decir simplemente su nombre, ¿no? Es decir, a ver, le pedimos una respuesta positiva, o un sí, y le pedimos una respuesta negativa, un no. Y ante esas dos preguntas tan simples, los pies, o sea,
el pie va a cortarse o a alargarse diciéndonos cuál es su respuesta sí y cuál es su respuesta no. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa que le preguntemos, él va a responder. Okay. Por ejemplo, si un paciente se pone en la camilla en posición supina, o sea, mirando hacia el techo, yo puedo estar todo un día preguntándole su nombre erróneo y el cuerpo responder que ese no es su nombre. Hasta que no diga su nombre, el cuerpo no va a decir, efectivamente, ese es mi nombre. Las preguntas tienen que ser muy sencillas. Con lo cual, ante este mapa que se ha hecho del cuerpo, del organismo, marcando estos puntos que generan un par biomagnético, el pie, en este caso el pie derecho, se va a encoger o se va a alargar. Y ese punto es en el que nosotros tenemos que poner la atención. O sea, si nosotros decimos, por ejemplo, estómago, y en el estómago el pie responde encogiéndose, sabemos que ahí hay una disfunción. O hay un pH o hay un órgano en disfunción. Con lo cual... Esa es otra manera, digamos, o sea, porque hablamos al inicio de pasar con esta cuestión negativa. Imán rastreado. Con el imán negativo, ¿verdad? Y sí. esa es una forma, digamos, como quien dice, una de las maneras que se puede ubicar. Y la otra es la palabra, la que estás hablando ahora. Efectivamente, el terapeuta puede decirlo en voz alta y el receptor, en este caso el paciente, lo va a escuchar y va a entenderlo, ¿no? Y va a responder, ¿no? O sea, si yo digo, pues en el hígado hay una disfunción, se encoge el pie, ¿no? A continuación tengo que buscar cuál es el resonador, cuál es el punto de resonancia que me va a equilibrar ese par biomagnético, va a generarse ese campo magnético y va a hacer que mi pie se vuelva a su sitio, con lo cual estaré equilibrando. Ok, aquí en el mensaje de texto, te voy a leer el mensaje y luego vamos a comentar, creo que ya parte pues, de esto se ha aclarado, pero dice que si me puede definir qué es un pH en nuestro organismo y cómo sabemos que somos portadores del mismo. Obviamente portadores somos todos tenemos un pH, ¿no? Sí, el pH es genérico y está en todos los líquidos, en cualquier líquido. Entonces, el pH es ni más ni menos que el potencial de hidrógeno, de hidrogeniones, que si ese pH, digamos que es cantidad de partículas de hidrógeno que existe en un líquido, si ese pH se dirige hacia el 0, desde el 7, que sería nuestro neutro, pues el pH sería ácido. Entonces, si por el contrario existen lo que se llaman los hidroxilos, o sea, los OH, estaríamos yéndonos hacia la alcalinidad. O sea, que de alguna forma todos los líquidos tienen un pH que no es ni más ni menos que el potencial de hidrógeno que tiene ese líquido. Claro, y esto obviamente es, hablándole a Rodolfo, que fue el que nos mandó la pregunta, en respuesta a que somos entre el 70-80% de líquido, o sea, en nuestro cuerpo, pues entonces obviamente ese pH, mantenerlo en balance, mantenerlo en los rangos que nos van a dar un mejor funcionamiento, pues obviamente nos aleja, digamos, de alguna forma, de que se contamine y por lo tanto que se genere o le dé campo, cabida a la enfermedad. Claro, si nosotros estamos en un 7, 7.3, 7.4, que sería donde el cuerpo se organiza bien y está en su homeostasis, en su equilibrio, si bajamos hacia la acidez, ahí generamos patología. Si nos volcamos también hacia una alcalinidad excesiva, también tendremos patología, pero sobre todo la acidificación es lo que hay que tener muy en cuenta. Y en esos ambientes ácidos, pues digamos que el caldo de cultivo de ellos son de los virus y de los hongos. Y de los alcalinos, pues es justo las bacterias y los parásitos. Cuando estos se unen para formarse sus fiestas, generamos la patología. Yo llego donde una persona, por ejemplo, como es tu caso, un naturópata que tiene este tipo de tratamiento, o sea, este tipo de tratamiento para poder dar una solución a una X situación, dolencia o lo que sea. ¿Llego sin saber qué es lo que tengo o llego ya más o menos teniendo una idea de qué es lo que tengo? Bueno, una de las ventajas que tiene el par biomagnético es que vamos a ir a la etiología.
al origen. ¿Por qué se produce? No vamos a ver el síntoma es la consecuencia, ¿no? Con lo cual, nosotros al rastrear vamos a saber qué virus, qué bacteria, qué hongo, qué parásito o cuál es la disfunción glandular en el momento, porque el cuerpo no lo va a decir. Y a partir de ahí empezamos a corregir. Y corregir con imanes, siempre los imanes evidentemente de una cierta potencia, ¿no? Yo utilizo imanes de 12.000 Gauss, ¿no? Y una vez hecho eso, normalmente, a lo mejor en 1 o 2 sesiones se puede corregir, o hasta puede haber pues 5 o 6 sesiones, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta, o sea, ¿cuántas veces era lo que se suponía pues era un tratamiento? Pero obviamente entiendo que debe ser totalmente individualizado, o sea, no se puede generar. Claro, cada organismo es un mundo y cada cual tiene su tiempo, ¿no? Y dependiendo la cronicidad o no de la patología o de la disfunción, ¿no? Puede haber personas que vengan con un sistema inmune muy potente y resulta que en un día has solucionado una candidiasis, por ejemplo, ¿no? O resulta que, bueno, pues estás tratando un mioma y a lo mejor en 5 días o 6 ya lo tienes solucionado. Depende. Después hay un tiempo en el que el cuerpo tiene que organizar, o tiene, mejor dicho, que reabsorber, ¿no? En el supuesto caso de que, por ejemplo, sea un mioma, ¿no? O sea, no es ya inmediato, ¿no? Por supuesto, yo como naturópata, pues potencio con otras cosas, ¿no? Pues con alimentación, con suplementación, con flores de Bach. Hay todo un carro lleno, ¿no? Definitivamente que es un universo impresionante la cantidad de opciones en esta línea, ¿verdad? De búsqueda de tratamientos y pues cosas que se pueden hacer sin que sean químicos, sin que sean todo lo que es la medicina alopática, ¿no? Claro. Hablando de las enfermedades, vuelvo a decir de otra manera, ¿cómo es que le estás diciendo? La patología. Okay. Del griego. Ok, pero bueno, de las enfermedades que tenemos, sí. De esto que nos afecta y que nos hace comenzar a decir estas cosas, qué raro, yo nunca tal cosa, que yo nunca he padecido de dolores en no sé qué, pero últimamente estoy con, bueno, y son innumerables, ¿verdad? Obviamente la cantidad de patologías que el cuerpo comienza a obviamente mostrarnos después de X cantidad de años de maltrato. Sí. Pero para hablar... Perdona. Sí, no, que había una cosa que yo quería remarcar y es que es muy importante, muy importante, yo insisto siempre con los pacientes en esto, es en la alimentación. Nuestra alimentación tiene que ser alcalina, no tiene que ser ácida. Y eso es una ayuda tremenda. Ok, traducción. Sí, ¿qué es una alimentación? Sí, perdón. Traducción, claro. para que todo quede claro, porque sí, totalmente estoy de acuerdo con vos. O sea, es así y tenemos que hacer esa introspección y esa adaptación o cambios que haya que hacer entendiendo el por qué también, ¿verdad? Entonces, claro. Expliquemos qué es una alimentación alcalina. Básicamente una alimentación alcalina es la que nos va a ayudar precisamente a mantener ese pH en su homeostasis, en su equilibrio, ¿no? Las verduras, por supuesto, nos van a dar esa alimentación alcalina, las frutas, los aceites de oliva, los aguacates, algunos frutos secos, los brotes, las hierbas, algunos cereales, el pan integral. O sea, no incorporar cosas que nos ayuden a acidificar. Justo eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo que a lo mejor se me van a echar encima, pero la carne acidifica. Uh-huh. La carne acidifica. Pues yo qué sé, todos los refinados, el arroz blanco, la harina blanca, la leche, todo eso acidifica, con lo cual tenemos que empezar a pensar que hay que huir de eso, ¿no? Y eso es una base muy importante que yo a mis pacientes siempre les remarco. Alimentación alcalina. Porque si no, no estamos ayudando. Es que también, sí, porque ahí iba, ¿no? O sea, es como llevar, digamos, el carro, hacerle una revisión
y qué sé yo, y después comenzar a no ponerle agua o a no hacer los cambios de aceite, lo que sea. Digo, todo necesita un mantenimiento y un buen... ¿Aló? ¿Estás aquí? ¿Aló? ¿Andrés? Sí, yo estoy. Te perdí por un momento. ¿Sí? Creo que tenemos una llamadita. Ah, muy bien. ¿Aló? ¿Aló, buenas? ¿Sí? Hola, ¿con quién hablo? Con Esteban de Santa Cruz. ¿Cómo está Esteban? Qué gusto saludarlo. Bien, usted. Es que yo estaba viendo a don Andrés y fue puña, cómo me gusta todo lo que él está diciendo, ya que yo tengo experiencia en el sentido de que hay una empresa en Costa Rica que trabaja con imanes y por la carrera que yo estudié yo he visto muchas personas que han tenido sus beneficios. Por decirlo un ejemplo, unos aretitos que tienen imanes y le han llevado a muchas mujeres en el sentido de dolores de cabeza o algún tipo de malestar en la cabeza. Generalmente son dolores. Y yo he escuchado también una exposición de un señor hablando de lo mismo, de la alcalinidad y cómo se puede atacar lo que es el cáncer con baños de sales y todo eso. Y ellos hablan muy bien de ese tipo de alimentación alcalina o como ácida. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Siempre he escuchado y uno dice, es mejor prevenir que curar. Y entonces, ¿qué tipo de alimentación se puede agregar en lo que es en la alimentación diaria que le pueda a uno ayudar? En una conferencia que yo escuché, hablan mucho de muchas cosas como la alcachofa, recomienda muchas infusiones. ¿Qué es lo que recomienda? Que obviamente... una recomendación que uno puede agregar a la cotidianidad de todos los días, para que uno haga cambios a mediados o largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias, mil gracias, y es muy interesante lo que pregunta nuestro amigo. Él nos está llamando de la parte norte del país, de Guanacaste, y es interesante porque nuestra alimentación, un poco para contarte, Andrés, nosotros tenemos el plato típico, digamos, de un costarricense, tiene como base arroz y frijoles, ¿verdad? O sea, arroz blanco, porque es arroz refinado, ¿verdad? Arroz y frijoles, pueden ser rojos, pueden ser negros. Luego tienen una proteína que pues generalmente puede ser de una carne roja, puede ser pescado, puede ser pollo o lo que sea. A esto le suman ensalada en una menor cantidad, pero bueno, una ensalada puede llevar plátano maduro, y entonces es más o menos, se le llama casado, ¿me entendés? Entonces la base es el arroz y los frijoles, una proteína, el plátano maduro o papa o qué sé yo. Está bastante, o sea, es muy completo, pero es demasiado desbalanceado en cuanto que tiene mucho carbohidrato, digamos. Entonces, vamos a ver, por un lado, el arroz es un hidrato de carbono maravilloso, pero siempre que sea integral, porque le hemos quitado la cáscara y el germen, que es donde están la fibra y las vitaminas y la grasa buena, con lo cual nos hemos quedado solo prácticamente con el almidón, con un azúcar demasiado de una asimilación rápida, donde no hay más elementos vitamínicos y nutricionales que el almidón, que no es precisamente lo mejor para el organismo. Así que si hay que cambiar algo, yo sé que a veces yo me encuentro con que hay dificultades, ¿no? Pero la realidad es esa, la información es esa, el arroz blanco es un refinado, pero si unimos el arroz integral con unos frijoles, nos está dando una proteína ya. Una proteína completa, además, y que no deja toxinas, que no deja suciedad en el cuerpo. Por el contrario, una carne que efectivamente es una proteína, y una proteína completa, ¿no? Efectivamente, y tiene todos los aminoácidos esenciales y tal. Lo que pasa es que nos deja también mucha porquería, y cada vez más estamos viendo que la asociación cánceres de colon van de la mano, ¿no? Y Costa Rica, desgraciadamente,
en estos momentos, y no pues es por alarmar, pero es así, estamos teniendo de los primeritos lugares, no voy a decir ahorita cuál porque no lo tengo fresco y no quiero equivocarme, pero estamos en unos números alarmantes en todo lo que es el cáncer gástrico. Entonces, claro, pues, sí, definitivamente es algo para que nos pongamos seriamente a pensar en cambios en nuestra alimentación. Y obviamente, como bien lo decías, Andrés, no es solamente ir y que nos hagan el tratamiento, esta cuestión biomagnética y todo el asunto, nos balancearon, pero pasado mañana volvemos a los malos hábitos, volvemos a aquello que no nos está ayudando a sostener, ¿no?, lo que debe ser. Yo creo que en el día a día sí que tenemos alimentos para poder utilizar, ¿no? Tenemos verduras a la mano, tenemos legumbres a mano, tenemos fruta. O sea, no creo que sea muy complicado. Lo que pasa es que, bueno, a veces entramos en la dinámica del costumbrismo o de que tengo que comer carne. Bueno, pues a veces no hay que pensar en que no es necesario comer carne para adquirir los aminoácidos esenciales que te da una proteína, ¿no? Entonces, sí, de eso hay que concienciarse, ¿no? Y evidentemente entrar en una alimentación alcalina que lleva todo esto que digo, ¿no? Creo que no es tan complicado. Vamos a hacer una segunda pausa y última pausa rápidamente, y vamos a regresar para que nos digas y que se acerque un poco más a las realidades de muchas personas, en cuál tipo de patologías o de dolencias, de enfermedades se tiene experiencia, se tiene ya recaudado pues resultados maravillosos con este tipo de tratamiento del par biomagnético. Ya regresamos. Siga con nosotros. En breve regresamos a las 10 con Silvia. Estetic Clínica y Spa. Somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetic Clínica y Spa. Avanzamos con la tecnología. Decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetic Clínica y Spa. Comuníquese con nosotros 2275-1111. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetic. Durante más de 3 décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio con picardía, con una producción respetuosa, inteligente pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, A las 10 con Silvia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, su cita es aquí. 107.1 Radio Actual, su radio, A las 10 con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta a las 10 con Silvia. Bien, y ya estamos acá de vuelta para estos últimos minutos de nuestro programa. Yo siento que este ha sido un tema pues que muchas personas lo deben estar escuchando y al no conocer están como en esa búsqueda de respuestas y tratar de entender cómo se come todo esto, porque sí lo siento como tímidos para lo que fueron los mensajes de texto. De todas maneras, en esta última parte igual pueden hacerlo 7250-8818, 7250-8818, igual si quieren hacer la llamada telefónica 2222-2323. ¿A qué tipo de dolencias, patologías, enfermedades se ha tratado, se ha utilizado el biomagnetismo? Pues mira, Silvia, se ha utilizado en muchas y serias patologías, ¿no? Desde un cáncer hasta una diabetes, pasando por artritis, padecimientos gástricos, obesidad disfuncional. Pues yo tengo, por ejemplo, ahora varias pacientes con miomas. En fin, es amplísimo.
yo te iba a decir casi una panacea, pero tampoco quiero entrar ahí, ¿no? No quiero ser tan ambicioso, ¿no? Pero pero sí son descubrimientos que realmente cuando te das cuenta, entre las cosas que escuchaba, por ejemplo, que es una pregunta que pueden estar haciendo varias personas. Bueno, tenemos una llamadita, así que vamos a escucharla. Sí, muy buenos días, Silvia. Muy buenos días, Andrés. Buenos días. Habla Rodolfo. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Hola. Bien. Bueno, una pregunta para Andrés. Mira, Andrés, ¿cómo es eso de los imanes? ¿Cómo se puede aplicar en nuestro cuerpo? Y dónde sea, bueno, la equivalencia vos la dijiste hace un rato, 12, creo que HG, algo así, pero ¿dónde se obtienen? ¿Cómo se hace? Propiamente lo que es en sí la aplicación del imán sobre nuestro cuerpo. Eso es lo que yo quisiera saber. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rodolfo. Muy bien, Rodolfo. Tenemos otra llamada, Andrés. ¿Aló? Janet Castro. ¿Cómo está, Janet? Sí, de Cartago. ¿Cómo está, Janet? Qué gusto saludarle. ¿Está lloviendo en Cartago? No, está haciendo sol. Está lindo. Qué lindo. Está lindo. Qué bueno. Doña Silvia, es que la consulta es esta. Un dolor como en la entrepierna, para ver si eso me aplicaría. Un dolor en la entrepierna, como inflamado, hasta llegar a la colita, y a veces donde camino no me da la pierna. Eso me serviría a mí. ¿Y usted se ha visto, Janet? O sea, ¿ha ido donde el médico? No, ¿Tiene una idea que tiene o no? No, eso es de un mes para acá. Una muchacha me dijo que era el colon, una doctora, pero no estoy muy segura, no me he hecho exámenes. O sea, el dolor es entre la pierna, o la entrepierna, donde la pierna pega en la pierna y hacia la colita y hacia abajo de la pierna. Ok. Sí. Okay, bien. Bueno, parece, vamos a ver la primera pregunta que nos hacía Rodolfo, creo. ¿Recordar? Sí. ¿Cómo se ponen estos pares? Pues evidentemente colocando un par negativo donde el cuerpo nos haya dicho que hay una disfunción, y un positivo donde resuene, o sea, donde equilibre. Si, por ejemplo, hemos visto que la hipófisis, el pie derecho se ha encogido, hay que buscar cuál es el punto que resuena con esa hipófisis, o sea, con ese imán negativo, y vamos a ir poniendo el positivo en la hipófisis, en el bulbo, en ovario, en vejiga, en mama, depende. En alguno de estos los pies se van a equilibrar. Por tanto, ahí se quedan los imanes y ahí equilibrará esa disfunción que exista. Se deja dependiendo. Obviamente, Andrés, lo que estamos explicando pues es el proceso, pero obviamente esto no es que las personas van a agarrar los imanes y van a comenzar a ponérselos solos. O sea, para esto hay que estudiar, y para esto obviamente se tiene que ir donde una persona que tenga el entrenamiento, el conocimiento de poder, trabajar el biomagnetismo como terapia. Claro, hay que hacerse pues los cursos de aprendizaje, hay que hacer prácticas, saber un poco de anatomía, bastante, o sea, no es cada cual que se haga una, entre comillas, automedicación o autotratamiento, porque tendríamos problemas, ¿no? Que comiencen a agarrar imanes a ponérselos por todo lado. No, esto es algo claro, pues que hay que dejarlo bien dicho. Como decía el amigo que nos llamó de Guanacaste, o sea que él por su trabajo está expuesto a cuestiones con imanes y no sé qué, y viste que dijo que en cuestiones de dolor de cabeza y todo esto, o sea que él ha visto resultados. O sea que obviamente existe toda esta repercusión o todo esto que el imán puede darnos como buen resultado positivo, pero cuando ya estamos hablando de un tratamiento como lo que nos estamos en este momento enterando, lo que estamos hablando, pues ya no es simple y sencillamente que se puede hacer de manera así como, ay, qué bonito, yo voy a comenzar a ponerme imanes. No,
hay que ponerse en manos de un terapeuta o de un biomagnetista que sabe cómo hacerlo, cómo aplicarlos, el tiempo que tiene que estar, porque hay que poner mucha atención. Y quisiera yo recalcarlo, que por ejemplo personas que hayan tenido procesos de quimioterapia, pues no se les puede poner hasta pasado 2 años, por ejemplo, ¿no? O personas que tengan marcapasos, o personas que puedan estar embarazadas, perdón. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, no se puede hacer alegremente. Sí, eso era la pregunta también, que cuáles eran las contraindicaciones o las personas que no podían. Ya me lo contestaste y me parece muy importante pues de saber. Sin embargo, tampoco sé si en Costa Rica tenemos a alguna persona que esté preparada o esté haciendo este tipo de terapias. Básicamente, en nuestro caso específicamente, Andrés, yo lo quise traer a la radio, primero porque me parece un tema muy nuevo, interesante, y que nos da, como lo decía al inicio del programa, una esperanza de alguna forma de pensar que la medicina y todas estas nuevas investigaciones en la línea de la naturopatía y todas estas nuevas alternativas, pues nos están ofreciendo la oportunidad de tomar control y de tener un futuro, digamos, más saludable, con mayor responsabilidad de nuestra parte. Como bien lo decías vos, no es solamente hacer la terapia, es un todo, es un adoptar una vida sana. Claro, es muy holístico. Tiene que ser desde ver cuál es la emoción o la parte psicoemocional hasta la parte sintomática, pasando por el origen, ¿no? O sea, somos todo, no somos una parte o un síntoma. El síntoma es simplemente la muestra. El otro día que escuchaba estas conferencias y todo, inclusive le hicieron una pregunta al doctor Goiz y él dijo, o sea, que una persona, por ejemplo, que tiene un tumor, o sea, o tiene alguna mioma, como estas cosas que estamos hablando, se le hace este balance y el mismo cuerpo se encarga de expulsar lo que no le corresponde. Claro, reabsorbe. Normalmente lo que ocurre es una reabsorción y a través de heces, orinas o lo que sea, se va diluyendo o eliminando. Claro, puede ocurrir también que y esto ocurre en algunos cánceres, que se encapsule, y si se encapsula ahí se queda, no afecta. Pero vamos, muchas de las veces lo que hace el cuerpo es reabsorber, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, nervio ciático, los problemas de malas posturas por mucho tiempo, o sea, de la columna, este tipo de dolencias que son muy comunes ya en personas, digamos, que pasan cierta edad y comienzan a tener estos síntomas. ¿En este tipo de cosas también funciona? Claro, por supuesto, porque muchas de esas patologías ya no es una parte estructural, sino que puede ser también la consecuencia de patógenos, ¿no? De virus, bacterias, hongos o parásitos que llegan a inflamar, por ejemplo, un nervio ciático, ¿no? De ahí vienen después algo parecido a lo que esta segunda llamada que hubo intuyo que le pueda estar ocurriendo, ¿no? Que tenga una inflamación del nervio ciático y que no la deje ni andar, ¿no? Y desde las lumbares hasta el dedo gordo del pie, ¿no? Entonces, sí. Los imanes de polo negativo tiene la peculiaridad de desinflamar, eso para empezar, ¿no? Con lo cual, y yo en mi propio cuerpo me he curado roturas fibrilares y esguinces, ¿no? Precisamente con imanes, nada más, no he ido a ningún traumatólogo. Todo lo que son, por ejemplo, obviamente cefaleas, o sea, todas las migrañas, estos dolores de cabeza, que muchas personas se levantan con el dolor de cabeza, se acuestan con el dolor de cabeza y viven con el dolor de cabeza. Sí, puedes perfectamente también. O sea, microorganismos que han podido entrar a la masa encefálica y han podido inflamar, ¿no? Algunos de ellos, no todos, porque evidentemente ahí está la barrera encefálica que no lo permite, pero en algunos sí, y efectivamente puede haber una inflamación. Independientemente de que también pueda ocurrir que las estructuras o que el nervio esté pinzado o que los vasos sanguíneos no fluyan con la suficiente
claridad, y entonces, claro, también puede ocurrir varias cosas, ¿no? Pero sí que cefaleas, migrañas, se pueden curar perfectamente con par biomagnético. En tu experiencia de tratamientos, obviamente tenemos que decir que ha sido muy positivo toda tu experiencia alrededor de esto. Totalmente, vamos, yo estoy encantado, es una herramienta muy potente que no hay paciente que no pase por ahí. O sea, normalmente le hago un rastreo general y veo dónde hay pequeñas disfunciones, equilibrios, si no viene con una patología concreta, y si viene con una, pues ya entonces entramos en sesiones, ¿no? Más, pues cada semana o cada 10 días, ¿no? Haciendo sesiones continuas hasta que no aparezcan esos pares biomagnéticos que aparecen en disfunción. Andrés, o sea, yo creo que yo voy a hacer una importación de profesionales a Costa Rica para Ponme en la lista, yo el primero y encantado. Te traigo para Costa Rica y hacemos todas estas cosas aquí. De verdad que ha sido un gusto enorme, te mando un abrazo muy, muy grande. Yo creo que yo necesito una terapia de estas, no sé qué vaya a hacer más fácil, traerte a Costa Rica o irme para Madrid, pero será bienvenida. El gusto, como siempre, y espero tenerte aquí en el programa con otros temas que siempre van a ser interesantísimos. Te mando un abrazo. Cuando enorme. tú quieras, Silvia, estoy a tu disposición. Cuando quieras, estaré contigo, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo, y a todos ustedes, pues, mil gracias, como todos los días, por estar en esta hora compartiendo información, compartiendo temas interesantísimos. El día de ayer, la verdad que fue un éxito, y quiero agradecer por todos los mensajitos de texto y de correos electrónicos que me mandaron después con preguntas, después del consultorio abierto que tuvimos. Mañana tenemos a Ana Mora, así que vamos a tener otro tema de sexualidad. Espero que nos acompañen y a portarse bien el resto de la tarde. Les mando un besote muy grande, se les quiere mucho, que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por su compañía. Los esperamos mañana. Su cita es de lunes a viernes a las 10 con Silvia.